Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a uno de los programas en la radio dedicados al placer de la lectura y en especial a difundir las bibliotecas públicas. Le recuerdo que ellas son un patrimonio que le pertenece. Visítelas, haga las suyas. Mi nombre es Mercedes Luna, transmitiendo desde la capital de Coahuila para usted desde las diferentes estaciones que comparten con nosotros el gusto por las artes. Como es usual, tendremos la sección Libros en 3D a cargo de Jesús Guerra y Más allá de los libros a cargo de San Juanita Torres. Y a mitad del programa, en la sección Libreando, destinada a escritores, artistas y personalidades relacionadas con el libro, le compartiré nuevamente una charla con Rodrigo Castillo, poeta y editor. En esta ocasión se le entrevistó por La Dulce Ciencia Ediciones. Esté pendiente y lo invito a que acuda a la librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis, ubicada en el centro histórico de Saltillo, frente a la Alameda Zaragoza, considerada la más grande y la más bella librería del Fondo de Cultura Económica del norte del país. Y también regístrese en la página bibliotecadigitalcoahuila.gov.mx. Tiene para usted más de 193,000 recursos. En la música, Sean y su primer canción, Lessons. La escucharemos al final del bloque. Quédese. Libros en 3D. Bueno, usted se encuentra de nueva cuenta con, más bien en la sección de Jesús Guerra. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues a ver, vamos a esperar qué nos vas a comentar el día de hoy, porque hay un novelista que me interesa, no conocía de hecho. Sí, es un escritor muy interesante. Es un escritor, digamos, fundamentalmente de literatura de terror, aunque ha escrito otro tipo de libros, incluso ha escrito poesía. Es un autor muy conocido en los Estados Unidos y digamos que en español, aunque tampoco es del todo desconocido, sí es un autor poco difundido. Su nombre es Peter Straub. Ojo que su apellido se escribe con AU, pero se pronuncia como si fuera una O. Straub, pues se escribe Straub, para que lo localicen. Bueno, Peter Straub nació en marzo del 43 en el estado norteamericano de Wisconsin, así que en este año tiene 71 años de edad. Vivió en Dublín, en Londres, y actualmente vive en Nueva York. Ha escrito 17 novelas, 6 libros de cuentos, 4 libros de poesía y un libro de ensayos. Por supuesto, no todo ha sido traducido al español, pero sí una gran parte de su obra, digamos las más importantes. Es amigo del gran monstruo de la literatura de terror estadounidense Stephen King, y de hecho hay 2 novelas que escribieron juntos, una que se llama El Talismán, que es de 1984, y su continuación, que es Casa Negra, que apareció hasta el 2001, una especie de fantasía oscura, digamos. No es propiamente terror, es como literatura fantástica, y el personaje central es un adolescente, pero es así como fantasía oscura. La literatura de Peter Straub ha sido comparada a la de su amigo Stephen King, pero hay una diferencia importante desde el punto de vista artístico, y es que Peter Straub es más literario, es decir, su escritura tiene más calidad. Y con esto tampoco estoy tratando de restarle importancia alguna a Stephen King. Stephen King tiene un público muy específico, escribe de una manera, sencilla, no es que escriba mal, escribe como de una manera sencilla. Peter Straub es más literario. Algunos de los libros más conocidos de Peter Straub, que sí están traducidos al español, obviamente no todos se consiguen así de inmediato, porque hay unos que tienen tiempo. Está, por ejemplo, Si pudieras verme ahora, que es del 97, Fantasmas, que es del 79, La tierra de las sombras, que es del 80, Dragón, que esa tiene 2 títulos en español, una es Dragón, otra es El dragón flotante. El Talismán, la que escribió con Stephen King, que es del 84, Coco,
de 1988, que es un libro ganador del premio World Fantasy del 89. Mystery, que es de 1990 y así apareció en español con ese mismo título en inglés. Casas sin puertas, que es del 90. La Garganta, de 1993, que es una novela ganadora del premio Bram Stoker. Círculo Diabólico, del 95. Mr. X, del 99, también ganadora del premio Bram Stoker. Casa Negra, que ya mencionábamos, que es del 2001, escrita con Stephen King. Y Perdidos, de 2003, novela ganadora del premio Bram Stoker también. Cualquiera de estas obras que consiguen leerla de inmediato. Se trata de un autor que escribe de manera muy inquietante y sus obras, además de calidad literaria, suspenso y casos extraños, tiene momentos verdaderamente aterradores. Sí, es un autor que si quieres leer para asustarte, hay que leer a Peter Straub. Bueno, pues sí, ahí a un par de personas les interesa mucho. Sí, por supuesto. Literatura. Es que asustarte es placentero. Asustarte estando en la comodidad de tu casa, es decir, cuando el peligro no es real. Así es. Hay también un dato interesante que une a Peter Straub con el escritor mexicano Carlos Fuentes, que vale la pena comentar. Todos sabemos que Carlos Fuentes siempre le dedicaba sus novelas y cuentos a personalidades del mundo de la literatura y del cine. Evidentemente otros autores célebres también le dedicaban obras a Fuentes. Y hay una obra que Peter Straub le dedicó a Carlos Fuentes en 1982, que es un cuento que se llama La esposa del general. Y no solo se lo dedica, sino que además lo menciona Fuentes en el texto, porque uno de los personajes de la novela, en algún momento de la historia, lee una reseña de una novela de Carlos Fuentes en un periódico de Londres, y el personaje decide comprar el libro reseñado. Ahora, lo verdaderamente interesante es que La esposa del general es en realidad la versión de Peter Straub del cuento Aura de Fuentes. La historia en esencia es la misma, aunque están cambiados los escenarios, porque esta sucede en Londres en lugar de la Ciudad de México, sucede en los 80s, creo, o 90s, en lugar de los 60s. Lógicamente la nacionalidad de los personajes cambia, y también cambia el género de los mismos, porque en Aura tenemos, los personajes centrales son Felipe Montero, la anciana Consuelo, que es la viuda del general Llorente, y la nieta de Consuelo, que es Aura. En La esposa del general, todos los sexos están invertidos, es decir, tenemos a Andrea Rivers, al general Anthony August Leck, que es el viudo, y a su nieto Tony Leck. Así que este relato de Straub no solo está dedicado a Fuentes, sino que es un homenaje a él. Eso bueno, me parece interesante por esta relación que tiene con este escritor mexicano. Si quieren leer una explicación un poco más amplia de esto que les comento, esta relación con Fuentes y de La esposa del general, yo les sugiero que entren al blog de Lecturas Tu Red de la Coordinación de Bibliotecas de Coahuila, y para entrar ahí nada más pongan Lecturas Tu Red y Blogspot en el buscador, los va a dar la dirección exacta. Ya que estén ahí, vayan a las etiquetas que están a la izquierda de la página y busquen la etiqueta sobre Peter Straub. O Peter Straub, así como está escrito, y ahí van a encontrar la entrada sobre Aura y La esposa del general. Y bueno, incluso ahí hay una liga que les podrá permitir leer incluso el cuento La esposa del general. Es en línea. Creo que es un autor muy importante, y bueno, quise hablar sobre él porque en el futuro voy a hablar de algunas de sus novelas, y creo que vale la pena conocerlo. Bueno, pues así que bueno, recuérdense de ese nombre, Peter Straub, se escribe para que lo busquen. Sus novelas están en muchas editoriales diferentes, así que es un poco difícil que se los comente así, pero bueno, búsquenlo en librerías, etcétera, en internet, por ejemplo, ¿no? Muy bien, sí, y le recordamos nuevamente que busquen en la página de Facebook Coordinación de Bibliotecas Coahuila, y ahí bueno están estos blogs de Bibliotecas Coahuila donde Jesús Guerra se ha tomado el tiempo y este gusto por la escritura y la lectura para reseñar libros juveniles para niños, novelas y demás. Exactamente. Perfecto, bueno, lo dejo con la música, quédese.
bridges burn, if bridges burn. This time I'll do things differently. This time I'll act immediately. Oh, struggling, I'm struggling. I'm giving in, if giving in. This time I'll keep an overview. This time I'll keep away from you. This time I'll keep away from you. Lessons learned, lessons learned, lessons learned. All bridges burn, all bridges burn. This time I'll do things differently. This time I'll act immediately. I'm struggling, I'm struggling. I'm giving in, I'm giving in. This time I keep on over. This time I keep away from you. This time I keep away from you. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Rodolfo Casanova entró a la historia del boxeo mexicano como una brillante promesa. 10 años después comenzaría a abandonarla todavía como una leyenda viva, pleno de defectos, cierto, pero por ello más humano y más querido por quienes recordaban las alegrías y sinsabores que les había regalado. Acabo de leerle un fragmento del libro titulado Rodolfo Casanova y la temporada de oro del boxeo mexicano del escritor Mauricio Salvador. Esta es una de las 3 obras publicadas por la Dulce Ciencia Ediciones. Al finalizar el bloque, Sean y su segunda canción, The Will. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Hola, ¿qué tal? Bueno, usted se encuentra en la sección de San Juanita Torres y el día de hoy va a abordar, entre otras cosas, esta palabra que impacta en otras que, de hecho, que estamos ahora mismo utilizando, sistemas. Sí, y sobre todo de sistemas de escritura. Ajá. Porque fíjate que yo creo que desde siempre una interrogante que por ahí nos hacemos los seres humanos es acerca de la escritura. Sí. Se supone que el ser humano
conserva registros escritos desde la última glaciación, hace unos 20,000 años. ¿Por qué? Porque se han encontrado huesos y cuernos con grupos de incisiones regulares que, según algunos arqueólogos, podrían ser calendarios. ¿Sí? Entonces es posible que se utilizaran para seguir el rastro de los animales migratorios de los cuales dependían los cazadores del Paleolítico. No obstante, la escritura propiamente dicha no se inventó hasta mucho tiempo después. El rasgo distintivo de un sistema de escritura que merezca ese nombre es que los símbolos escritos representan las palabras y los sonidos reales de una lengua determinada, no solamente la idea. La idea está por un lado, pero por otro lado está la representación de las palabras y de los sonidos que constituyen un lenguaje. Porque, por ejemplo, yo puedo dibujar un caballo, pero ese dibujo no constituye una escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese dibujo lo puedo leer en cualquier idioma. Esa es la palabra que designe a esa idea, esa es la que cambia. ¿Sí? Y va a cambiar de acuerdo al idioma que está nombrando al caballo. ¿Sí? Caballos en español, pero se dice de otra manera en alemán, se dice de otra manera en francés, etcétera. Y sin embargo, por eso decía que el dibujo de un caballo no constituye una escritura, más bien es una idea, es el concepto, es lo que almacena nuestra mente y ahí está. Entonces, los sistemas de escritura no debemos de confundirlo con los idiomas. Un sistema de escritura como el alfabeto latino moderno, con el que se escribe el castellano, sirve para escribir una cantidad de lenguas europeas, ya lo mencionaba en alguna ocasión. Asimismo, el alfabeto arábigo sirve para escribir turco y persa, aparte del árabe, porque es un alfabeto que se utiliza en esa parte del mundo. ¿Sí? La escritura sabemos que ha evolucionado de forma independiente en las diversas regiones. Los sistemas de escritura que surgieron en cada una de las regiones del mundo son diferentes. El sistema de escritura más primitivo que se conoce fueron los caracteres cuneiformes de Mesopotamia, y eso se remonta hasta 3100 antes de Cristo. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué se inventó la escritura? Bueno, y tal vez se puede deducir la respuesta de esos primeros mensajes escritos. En la mayoría de los sitios donde la escritura se inventó de forma independiente, los documentos más antiguos que se conservan son etiquetas y listas, o los nombres de los gobernantes. En general, en las sociedades que produjeron estos documentos, algunas personas eran mucho más ricas que otras, y el poder se concentraba en las manos de grupos reducidos. Por lo tanto, se supone que se inventó la escritura porque los miembros de estos grupos tenían que organizar los desplazamientos de bienes y personas a fin de mantener el control sobre ambos. Y bueno, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia se ponían por escrito los contratos y otros documentos comerciales, cartas, leyes, rituales religiosos e incluso obras literarias. En cambio, en América Central, durante mucho tiempo, la escritura se limitó a inscripciones en monumentos, relacionados sobre todo con la monarquía. En aquellas sociedades donde la escritura estaba restringida a un pequeño grupo dominante, pues en realidad eran muy pocas las personas que sabían leer y escribir. Entonces, y según su funcionamiento, estos sistemas de escritura se clasifican en 3 grandes grupos, fíjate. El logográfico, el silábico y el alfabético. ¿Y qué es el logográfico, por ejemplo? Es el sistema de escritura donde cada símbolo representa toda una palabra. Las escrituras silábicas, pues son los sistemas silábicos de escritura donde se utilizan símbolos para expresar sílabas que luego se van uniendo.
Y por último, pues están las escrituras alfabéticas, sobre lo cual está la mayoría de los idiomas modernos, empleando sistemas de escritura alfabética, como el nuestro, en los cuales cada símbolo representa un sonido básico. Y fíjate, estos son los que menor símbolos tienen, porque tienen alrededor de 30 caracteres. Fíjate, alrededor de 30. Parece irónico, pero bueno, y son los más difundidos. Y sin embargo, pues hay lenguajes que como el egipcio, que te comentaba, tiene de logográfico, tiene de silábico y tiene de alfabético. Por eso yo creo que es tan difícil adentrarnos en la escritura de los antiguos egipcios. Bueno, pues por lo pronto a mí me quedó mucho la curiosidad de, investigar más acerca de Por supuesto. De esto. Bueno, usted quédese con nosotros, lo dejamos con la música. I died a week ago. There's nothing left. It's caught on
Usted escucha Libros de Arena. Gracias por continuar en sintonía. Se encuentra en Libreando. Si usted ya la tiene bien identificada, es una sección dedicada a escritores y artistas y personalidades relacionadas con el libro. Hoy entrevistamos nuevamente a Rodrigo Castillo, editor y poeta mexicano. Castillo es aficionado al boxeo. Desde la sala de la casa de sus padres vio las peleas de Julio César Chávez. Es editor también de La Dulce Ciencia Ediciones, la única casa editorial en todo el orbe dedicada al mundo del boxeo. Además de que es editor, lo comentábamos en programas pasados, de la revista Esquina Boxeo. Al finalizar la primera parte de la entrevista, la canción Artifice de Sean. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, pues tenemos ahora, por comentarlo así, estamos cumpliendo nuevamente esto que les comentábamos antes, nuevamente la presencia de Rodrigo Castillo, y en este caso nos va a hablar de un proyecto que se llama La Dulce Ciencia Ediciones. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Mercedes, muchas gracias. Ahora vamos a hablar del proyecto de los libros. Perfecto. De boxeo. Muy bien, tiene que ver, surgió primero Esquina Boxeo y luego La Dulce Ciencia. Sí. En realidad, la revista Esquina Boxeo surgió en el año de 2012. Ese año logramos imprimir una revista que era trimestral, que pues, obviamente la distribuimos en esos meses, ese periodo, y después surgió la idea, porque a partir de las investigaciones que estuvimos haciendo alrededor para escribir estas piezas para la revista, pues nos quedamos con muchísimas ganas de hacer libros, justo pensando en que no existen tampoco publicaciones que aborden el boxeo, también internacional o mexicano, digamos de una manera ordenada. Nosotros estamos desde la revista Esquina Boxeo y desde La Dulce Ciencia Ediciones intentando dar orden a lo que es la historia del boxeo mexicano. Ha sido azaroso también el camino de los libros, porque para armar las piezas de la revista hemos encontrado gente valiosísima, gente que en realidad nunca pensábamos conocer, que nos han abierto las puertas de sus casas, que nos han abierto archivos tan impactantes y sorpresivos, por ejemplo, como el del Charrito Espinosa. El Charrito Espinosa fue también un boxeador, que en realidad no era muy buen boxeador, pero siempre cargaba una cámara. Él era fotógrafo. Entonces el Charrito lo que hacía era que cuando terminaba la pelea, la gente le pedía: oye, Charrito, toma una foto, ¿no? Entonces fotografiaba. Entonces él, sin darse cuenta, fue construyendo visualmente pues una etapa del boxeo mexicano. Claro. El Charrito ya murió y dejó un legado de miles de fotografías históricas, por ejemplo, de Rodolfo Casanova, de Baby Arismendi, de Juan Zurita, en fin. Un archivo fotográfico valiosísimo, que en realidad lo tiene uno de los familiares del Charrito Espinosa, una chica que se llama Joyce, y Joyce nos abrió las puertas para conocer, por ejemplo, este trabajo. Entonces, es solamente por dar un ejemplo. Nosotros pensamos que en un futuro podemos hacer un libro también de las fotografías del Charrito Espinosa, un libro muy bien armado, porque es muy poco conocido, pero su trabajo es valiosísimo. En ese tono hemos también conocido a historiadores que jamás pensamos que por sus trabajos académicos, por todo el conocimiento intelectual que tienen, pudieran estar interesados en el boxeo. Y han sido sorpresas muy agradables. Es el caso de uno de los libros que publicamos, que se llama el libro Bert Colima, Relámpago de Vitier,
Y este libro lo escribió un historiador sumamente importante llamado Servando Ortol. Servando Ortol es de Mexicali, pero él da clases en una universidad gringa. Servando nos contactó a través de la revista Esquina Boxeo y empezamos a tener un diálogo muy interesante con él, y nos dijo que él tenía producción, una investigación sobre Berco Lima, que Berco Lima es también uno de los boxeadores de esa primera etapa. En realidad Berco Lima nació en California, pero es hijo de padres mexicanos y se apoda Berco Lima porque pues, sus papás nacieron en Colima. Entonces hay una historia padrísima de un box de una familia de Colima. Tienen a su hijo en California, nace por allá Bert, y bueno, tiene una relación estrechísima con el país porque también fue de los primeros boxeadores que visitó el Distrito Federal. Pone tú que eso sucedió entre los años de 1927 y 1930, también fue a Mérida, pero sabes, no hay registro de todo eso. Entonces el ofrecimiento de Servando Ortol pues fue ese, ¿no? Decirnos, yo tengo una investigación, ¿les interesa? Por supuesto que sí, ¿no? Le contestamos de inmediato, y lo que hizo Servando dijo, bueno, pues vamos a hacer un libro. Y nosotros dijimos, por supuesto, vamos a hacer el libro, y el resultado, pues, Berco Lima Relámpago de Vitier. Son este tipo de sorpresas, las que hemos encontrado en el camino, gente muy valiosa que nos ha ayudado a investigar datos, a abrirnos puertas, decirnos, no, mira, la historia va por acá. Por ejemplo, tenemos un libro también en la colección que se llama El boxeo científico. A mí me encanta el título porque lo escribió un boxeador. Y es un boxeador histórico que es Salvador Esperón de la Flor. Y pues bueno, ahí cuenta un poco la historia familiar de Salvador Esperón de la Flor, que es posible que él sea familiar de Moctezuma II, ¿no? De toda la dinastía de los Esperón de Oaxaca. Bueno, te digo, vamos como abriendo estos canales de investigación, estas minucias donde se van, sabes, ahí como salpicando algunos detalles, y empezamos a investigarlos hasta sus últimas consecuencias, y dimos con un libro de Salvador Esperón de la Flor que boxeó en 1905 contra Fernando Colín. Y la sorpresa de todo esto es que en el libro, que es el boxeo científico, Salvador Esperón dice una cosa que a mí me gusta muchísimo, que los boxeadores por lo regular no saben escribir y los escritores no saben de boxeo. Por eso, Salvador Esperón de la Flor dijo, yo voy a escribir, que fui boxeador y que sé escribir, un libro que en realidad es un manual de boxeo del año 1945. Tal cual como lo digo, es una recuperación histórica, tiene un proemio libro en donde explica Salvador Esperón de la Flor sus intereses para armar este manuscrito. Lo encontramos en el Archivo General de la Nación. Y decidimos hacerlo libro, ¿no? Hay una anécdota ahí bien padre porque pues bueno, durante toda la investigación uno de los poetas mexicanos más conocidos también de la época, ahorita se me fue el nombre. Sí, bueno, ¿qué nos contabas? Bueno, se me fue ahorita el nombre del poeta. Era Esquina de Salvador Esperón de la Flor, ¿no? Esta pelea que sostuvo contra Fernando Colín. Pues este poeta estaba en la esquina y era el que le daba agua y el que le decía cómo manejarse. Interesante. Tablada, perdona. Perfecto. Bueno, ahorita repetimos. Muy bien. No, está bien. Entonces, bueno, ¿te parece si seguimos con esta parte interesante? Ahora sí que como escritor, ¿no? Hay también una interacción del box con alguien también que te gustaba la palabra, ¿no? El oficio de la palabra y el oficio del box. Bueno, perfecto. Usted quédese con la música. En un momento regresamos. Is it over?
but the faces are all the same. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Seguimos con Rodrigo Castillo, poeta y editor de La Dulce Ciencia Ediciones, la única casa editorial en todo el mundo dedicada al boxeo, con 4 títulos publicados. Al finalizar la entrevista, Sean y su canción titulada Food. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Estamos de regreso con Rodrigo Castillo, quien pues nos acaba de dar un dato muy importante. Bueno, a mí me interesa mucho sobre un poeta que era esquina de un gran boxeador. José Juan Tablada, así es. Muy bien. José Juan Tablada, justo en esa pelea que platicaba hace unos minutos, Salvador Esperón de la Flor y Fernando Colín, pues José Juan Tablada era esquina. Y es una relación bien interesante, ¿no? Porque también José Juan Tablada, uno de, pues digamos, de los escritores mexicanos también, que tenía algunas veces como este aspecto, o ha tenido como este aspecto de escritor burgués y demás, que iba a Nueva York a hacer sus crónicas, a escribirlas, y de pronto regresaba a México y, ¿sabes? Era como impensable que un poeta como Tablada pudiera gustarle un deporte tan agresivo como el boxeo. Sin embargo, él estaba ahí con un boxeador, con Salvador Esperón de la Flor como esquina, ¿no? Eso nada más ahí como un mero apunte. Perfecto. Pero bueno, son de las cosas que nos vamos encontrando en las investigaciones. Muy bien. ¿Cuántos libros tienen ahorita? Ya has comentado de 2. ¿Nos puedes mencionar los? Creo que tienen 4, ¿no? Hasta ahorita. Hasta ahorita tenemos 4. En camino vienen otros 4 que esperamos tener listos, yo creo que a finales de noviembre, o si no ya a principios de enero también. Estos primeros 4 títulos, 2 de ellos ya hablé de Bert Colima, Relámpago de Vitier, y El boxeo científico de Salvador Esperón de la Flor. Y los otros 2 son Rodolfo Casanova y La temporada de oro del boxeo mexicano, escrito por Mauricio Salvador. Y el otro es Crónicas a contragolpe de Luis Miguel Estrada Orozco. Estos 2 libros, muy rápido, Crónicas a contragolpe, son ensayos en torno a un boxeo mucho más moderno, que parte del Siri Salido, este boxeador que a mí me encanta verlo pelear al Siri, y hacia el final del libro toca boxeadores como el Terrible Morales, en esa etapa, en esas batallas épicas que tuvo con Marco Antonio Barrera, que en realidad los mexicanos nos las
perdimos. Esa trilogía impresionante, porque pues fue cuando el boxeo se fue a la televisión de paga. Digamos, son por supuesto boxeadores muy conocidos en el país, pero no lo fueron tanto justo por este fenómeno de la televisión que decidió ya no transmitir el boxeo a nivel nacional. Bueno, Luis Miguel empieza a ensayar a través de estos personajes. Habla de Abner Mares, que es un boxeador que en lo particular en estos momentos tiene un potencial muy grande para llegar a ser una estrella del boxeo. Y el libro de Mauricio Salvador, que es Rodolfo Casanova, es de estas investigaciones que te platicaba al principio. Ha sido una investigación muy difícil, porque en realidad el Chango Casanova, como es su mote, pues fue un paria. En realidad hay un periodo muy conocido quizá de la vida de Rodolfo Casanova, que fue cuando él era famoso, ¿no? En la época del año de 1900, entre 1932 y 1935 el Chango era, pues imagínate, llegaron a hacer películas basadas en la figura del personaje del Chango Casanova, ¿no? Y bueno, esa investigación se fue pensando un poco para ver hacia dónde quedó ese legado que dejó el Chango Casanova. Porque, como digo, fue un paria, murió en un desconocimiento total. Los familiares no hemos dado con alguno todavía. Dentro de las investigaciones de campo que hacemos, y cuando vamos a visitar la tumba, pues hay flores, ¿no? Hay flores ahí que alguien deja, pero pues bueno, pueden ser los aficionados, pero también puede darte una idea de que existe un familiar vivo que le va a dejar flores. Entonces yo creo que ya no hay ahí un familiar directo de Casanova, pero pues bueno, aún así hemos investigado demasiado. Y este libro pues presenta una etapa importante, 1932, como la época de oro del boxeo mexicano. Bueno, pues entonces todo esto que usted acaba de escuchar, si le interesa, ¿dónde lo podemos conseguir? Sí, pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser a través de las librerías del Fondo de Cultura Económica, que tiene bastantes a lo largo y ancho de la Aquí en Saltillo hay una. Aquí en Saltillo hay una. En la librería Carlos Monsiváis. Ah, muy bien, mira. Entonces ahí deben tener los libros. En la librería Seducal próximamente van a estar ahí. Los pueden escribir al correo esquina.boxeo@gmail.com, y también nos pueden pedir y nosotros se los mandamos sin ningún costo del envío a cualquier parte de la República Mexicana. Bueno, pues eso es muy interesante. Si usted lo solicita, puede recibir sin costo de envío la colección, que por pronto hasta ahorita, ¿no? Son 4 títulos. 4 títulos, y bueno, aquí le dejo la información para que usted, si le interesa, bueno, pues la tome. Sí. Y bueno, vienen más libros a futuro. Esperemos que hacia finales de noviembre o quizá principios de enero de 2015 tengamos ya 3 libros más listos. Uno es de un boxeador de La Paz, Baja California, conocido como el Molote Cota. Estamos ahí ya trabajando el diseño del libro. Un libro que en lo particular a mí me tiene también muy contento, que se llama Gimnasios Clásicos de Boxeo en la Ciudad de México. Nos fuimos a hacer el registro de estos gimnasios emblemáticos donde han brotado campeones nacionales, como es el Jordán, el Romanza, el Pancho Rosales, el gimnasio Chango Casanova y el Salvador Díaz Mirón, este gimnasio que está anclado ahí en el Andrés Molina, en la avenida Andrés Molina, ¿no? Entonces es un libro de fotografías, se registran los gimnasios como son y se toca un poco la historia de dónde viene el gimnasio. Es uno de los libros que está por venir también. Y tenemos también preparada ahí una sorpresa. Las sorpresas no se dicen, pero esperemos que también pueda salir muy pronto un libro más, ¿no? Perfecto, bueno, entonces lo acabo de escuchar acabo de escuchar a Rodrigo Castillo y este proyecto que se llama Editorial La Dulce Ciencia Ediciones, que tiene que ver con boxeo. Pues muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti, y espero que esta nueva colección de libros, que en verdad es única en el país, pues les pueda gustar, ¿no? Y que se acerquen a ella. Perfecto, bueno, ahí lo tiene usted. Nosotros nos quedamos aquí. Usted quédese y yo también con la música.
Escuchó a Sean y su canción titulada Fool, y antes la voz del poeta Rodrigo Castillo, que además es editor de La Dulce Ciencia Ediciones, y finalizó con un fragmento del libro de la misma editorial llamado Rodolfo Casanova y la temporada de oro del boxeo mexicano, del escritor Mauricio Salvador. Casanova lanzó un derechazo que pegó justo en el corazón de su oponente, enviándolo de espaldas contra la lona. Dado pudo reponerse y sobrevivir al ring, pero ahora sabía que el poder de Casanova era real y no un simple invento. Esta fue la hora para sus libros de arena, dirección y producción Mercedes Luna, producción técnica Jorge Torres, colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres, música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna y le recuerdo, el que le encuentra por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele, ¿qué ha leído? Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.